el caso este está en los inicios y entonces al final un jurado es el que tiene que decidir o recomendarle al juez que le den la pena de muerte. Y entonces eso es bastante complejo. Escoger un jurado en este tipo de casos es bien difícil porque ya todo el mundo básicamente ya ha visto esa foto, sabe quién es este señor y tienen ya sus prejuicios pensando de que él es el que lo hizo. 7 cargos se le instruyeron ayer a Tyler Robinson, ante los que no se inmutó prácticamente, no parpadeó. Asesinato agravado, descarga ilegal de un arma de fuego, 2 cargos de obstrucción de justicia, 2 cargos de manipulación de testigos y uno de comisión del delito violento en presencia de menores. Vamos a ir desglosándoles si le parece y coméntenos usted qué le pareció la presencia de estos cargos. Bueno, obviamente le están tratando de dar como quien dice con todo, ¿no? Están diciendo que quieren ponerle hasta la pena de muerte. Esto es una cosa que la fiscalía toma bien seriamente lo que pasó y obviamente a la vez que piden la pena de muerte, obviamente están pidiendo lo máximo, ¿no? El máximo castigo que permite la ley. Abogado, asesinato agravado. Vamos cargo por cargo para que la gente pueda entender un poquito. Asesinato agravado. Bueno, eso es que fue premeditado. Obviamente tienen evidencia de eso en la forma en tal la cual él hizo el crimen, en la forma en que él engravó las balas, en la forma en que él fue escondidamente, lo que le dijo a la persona que vive con él, que le dejó la nota, mire lo que estoy haciendo, mire lo que hice. Esto es una cosa que obviamente sin duda fue premeditada. Él estaba pensándolo y básicamente da hasta motivo basado en las creencias de él, de la forma izquierda tan severa que tenía él. Definitivamente no hay duda que fue premeditado lo que él hizo. Hay otro, descarga ilegal de arma de fuego, obvio. 2 de obstrucción de la justicia. Bueno, no sé los detalles exactos del caso, pero en algún momento él trató de evadir algo, esconder algo, no sé qué será todavía, eso todavía queda por ver, pero me imagino que eso es algo que él trató de destruir, no sé qué evidencia sería. Hay 2 de manipulación de testigos que yo ayer, cuando estaba llevando en vivo en la radio lo que el fiscal de Utah estaba poniendo a Taylor, eran 2 de manipulación de testigos, porque aparentemente él le pidió específicamente a su compañero sentimental, este chico que estaba en proceso transgénero, que destruyera los mensajes en primer lugar y en segundo, que no dijera nada, es decir, que guardara silencio. Correcto, y ese es básicamente uno de los testigos que la fiscalía va a usar para probar el caso. Y le está diciendo no digas nada, destruye todo. Él también puede ser una de las alegaciones de la obstrucción de justicia, ¿no? Eh, El otro es comisión del delito violento en presencia de menores. Claro, había 3.000 personas, la mayor parte de ellas estudiantes universitarios menores, está claro. Ahora, yo le quiero preguntar. Ayer Dan Bongino, el subdirector del FBI, dijo algo que a mí personalmente, después de 30 años haciendo este negocio, yo decía, hay ciertas piezas que no me encajan. Y puesto que todos son especulaciones, porque aún no hay una versión final que haya podido otorgar las autoridades, yo decía, a mí hay muchas cosas que no me cuadran, que me parece que tuvo que existir alguien que le ayudara en algún momento, porque a él se le ve correr en el tejado, hay imágenes en las que se le ve corriendo, se le ve descolgarse del tejado, se le ve después correr, y en ningún momento tiene un arma. Sin embargo, el arma apareció perfectamente envuelta en una toalla para preservar ese ADN en unos arbustos. Este no es un arma que se pueda desmontar y se pueda guardar en una mochila que llevaba. Y si hubiera podido ser un arma que se desmonta, tampoco uno tiene la estamina para cometer un crimen de esas características y ponerse a armarlo justo al lado de los matorrales para dejarlo perfecto. Es decir, hay piezas que no encajan. Ustedes están acostumbrados a tener, por ejemplo, individuos que se protegen en el silencio para proteger a otras personas. ¿Cómo pueden llegar las autoridades a saber si existe esa red, si el autor material guarda silencio? Bueno, una de las formas de hacerlo es buscando conversaciones telefónicas entre el acusado y otra persona. Otra forma de que en tal la cual lo hacen es el acusado declara y habla con la policía. En este caso, el señor Robinson no declaró con la policía, pero en otros casos sí declara y esas son 2 formas de hacerlo. Otra cosa que es interesante es un señor mayor que gritó y dijo que él era Ajá. el que había sido el que había dado el tiro y por eso fue que a él lo arrestaron. Ahí están, Y ahí lo están viendo. correcto, y él dijo que era para que se escapara el verdadero tirador. Ese es el señor de 71 años que lo detienen, lo llevan, lo interrogan.
Él dice que hizo eso para permitir que este individuo pudiera escapar, pero al final se determina que parece ser que es un loquito, que es una persona que no está en condiciones mentales serias. Pero después, en el día de ayer, se le han vuelto a instruir cargos de obstrucción de justicia. Yo me imagino que las autoridades comienzan ya a tener un panorama diferente y esa extensa red que dijo ayer Dan Bongino, el subdirector del FBI, que pudo haber colaborado en todo esto. Ahora, si aparecieran abogados, si aparecieran más gente, si aparecieran autores intelectuales de este asesinato, ¿los cargos hacia el autor material podrían ser diferentes a los que plantea ahora el fiscal? No, simplemente le pusieran cargos de conspiración a los otros que estaban involucrados en el caso por haber participado en el caso. Por eso no va a ayudar al señor Robinson. Únicamente que le dieran un trato al señor Robinson para que testificara en contra de esas otras personas, si eso fuera el caso, ¿no? Estos casos, de todas formas, yo me imagino que cuando se tiene que hacer la selección de testigos, tiene que ser muy complejo, porque ¿quién no ha escuchado con toda esta bomba mediática de lo que ha ocurrido con Charlie Kirk, lo que ha ocurrido realmente con Charlie Kirk? Esa imagen que estamos viendo ahora se ha difundido durante los últimos días, desde el miércoles pasado hasta en la India. ¿Cómo se organiza este juicio cuando se trata de personajes tan polémicos como este? Escoger un jurado en este tipo de casos es bien difícil porque ya todo el mundo básicamente ya ha visto esa foto, sabe quién es este señor y tienen ya sus prejuicios pensando de que él es el que lo hizo. Entonces, escoger un jurado así debe de demorar un tremendo tiempo y es bien difícil componer un jurado para un juicio en este tipo de casos. Abogado, ¿cuán difícil es que la petición del fiscal de la pena de muerte pueda ser finalmente la sentencia? Bueno, el caso este está en los inicios y entonces al final un jurado es el que tiene que decidir o recomendarle al juez que le den la pena de muerte y entonces eso es bastante complejo. Hay un proceso, ¿no? Un juicio de un asesinato donde están pidiendo pena de muerte es de dos fases. Una es si la persona lo hizo y la segunda fase es si van a aplicar o van a darle la pena de muerte y en ese caso estudian su evaluación mental, psiquiátrica y entonces son muchos factores, ¿no? En una investigación como esta, abogado, yo quiero que nos explique usted un poquito con su pericia y con su experiencia. Yo he preguntado a lo largo de estos días también a varios expertos, incluyendo gente que ha entrenado el FBI en cuántico, y yo le decía, ¿cuán difícil es que un estudiante o un individuo, 23 años, que lo más que hizo fue cazar un pato en alguna ocasión, que no tiene experiencia, que es un neófito en las armas, pueda subirse a un tejado a 200 yardas de donde está Charlie Kirk, con una carpa además que le impedía una visión directa, con 3.000 personas alrededor, con un target que además se está moviendo, que está tirando una gorra, que está haciendo, y tener la estamina y la pericia para de un solo tiro, no como ocurrió en Butler, Pensilvania, que hicieron falta 5 tiros, uno para el que mató al bombero, 3 los que hirieron a las personas que estaban alrededor y el que rozó la oreja del presidente Trump, que estuvo a punto de volarle la cabeza en público. ¿Cuán difícil es que este joven pueda llegar a tener la pericia de un solo tiro y en esas condiciones de acertar un tiro en plena garganta y volarle la aorta? ¿Cuáles son las investigaciones que estarían realizando ahora por parte, me imagino, que la Fiscalía o qué estará buscando la defensa para tratar de dar una explicación a eso? Bueno, yo me imagino que la FBI, la Policía Estatal, lo que está haciendo es estudiando a ver qué nivel de entrenamiento tiene esta persona, cómo fue que él logró hacer todo esto y que nadie lo haya visto. Creo que unas personas lo habían visto y lo grabaron. Básicamente similar a lo que pasó en el asesinato o en el atentado de asesinato de Donald Trump. Alguien se subió en un techo con un fusil de arma larga y empezó a disparar. Que a mí me parece algo bien difícil hacerlo, especialmente con tantas personas ahí. So, van a tener que mirar cuál es el entrenamiento o el pasado de este muchacho. Y por último, desde el punto de vista legal, ese compañero sentimental, ese compañero que vive con él, ese compañero que ha decidido hacer lo contrario que ha hecho Tyler Robinson, que es colaborar con las autoridades y entregarles y darles acceso a todo lo que tenían. Ahora se sabe que él también vio esa nota antes, le pidieron que guardara silencio y lo hizo.
entre los cargos que le ponen a Taylor está el de la manipulación de testigos, es decir, esto ya lo tiene contemplado la Fiscalía. ¿Cuáles son los cargos que le pueden llegar a este chico? Porque sí, ahora está colaborando, pero en un momento dado guardó silencio. Bueno, si él no sabía exactamente lo que estaba pasando, no tiene en sí la obligación de llamar a las autoridades. Ahora, si él participó o lo ayudó en alguna forma, entonces sí le pueden poner cargos hasta del mismo asesinato, ¿no? O sea, Eso, guardar silencio es, porque yo entiendo que si a él le ponen 2 cargos de manipulación de testigos, porque entienden que obligó a esta persona a guardar silencio por un lado y a no difundir esa nota que había y a destruirla, me imagino que eso contaría también del otro lado, pero vamos, es una pregunta muy ingenua. depende de cuándo fue que él lo hizo. No, eso es una cosa bien gris. La policía va a determinar eso basada en las conversaciones y qué es lo que él sabía en qué momento. O sea, si él sabía todo después y guardó silencio, no ha cometido ningún crimen. Ahora, si él lo ayudó o le dijo, sí, buen trabajo, sigue haciéndolo, mira, párate aquí en vez de allá, entonces ya lo está ayudando y sí puede pueden ponerle cargos criminales a él por eso. Abogado, yo me imagino que esto va a ser un caso express, que van a tratar de poner ese juicio lo antes posible. A su juicio y con su experiencia, ¿de qué tiempo más o menos prudencial estamos hablando, ya que sabemos que los 7 cargos fueron impuestos en el día de ayer? Yo creo que por más rápido que sea, no va a tener un tipo de solución hasta el año que viene, basado en que están pidiendo la pena de muerte. Cuando una persona le piden la pena de muerte, se demora el caso mucho más. Tiene el derecho de unos abogados peritos en la pena de muerte y normalmente son hasta 2 abogados. Para el final, un caso de la pena de muerte debe de ir hasta la Corte del Estado, la Corte Suprema del Estado, en tal la cual el juicio fue hecho.